nuestra presentación. Vamos. Espérenme que tenemos aquí anda un poco rebelde mi computadora ahora. Vamos a ver. Hoy sí. Estamos en el capítulo 31 de nuestra confesión. Vimos anteriormente el párrafo 1 que nos habla del estado intermedio. Aprendimos la distinción entre el cuerpo y el alma en el estado intermedio, la distinción entre los justos y los malvados en el estado intermedio. Aprendimos la condición de los justos, la condición de los malvados y la ausencia de las alternativas. El día de hoy vamos a enfocarnos en el segundo párrafo que tiene que ver con la transformación final de nuestros cuerpos. ¿Tá? Dentro de este párrafo vamos a dividirlo en 4 partes. Primera es el hecho de la transformación final. Vamos a ver qué pasa con los que están vivos en el último día, qué pasa con los que están muertos en el último día, y luego vamos a ver el carácter de la transformación final. Vamos a ver también la permanencia de la transformación final y finalmente el tiempo de la transformación final. ¿Verdad? Y nos vamos a enfocar solamente en este párrafo 2 el día de hoy. Posteriormente vamos a ver el párrafo 3. Así que comencemos leyendo lo que nos dice el párrafo 2 del capítulo 31 de nuestra confesión. Dice así: los santos que se encuentren vivos en el último día no dormirán. Esta palabra dormirán es la palabra que se usa en la escritura para describir la muerte. No es que la muerte es un sueño, sino que es una analogía que usa la escritura para referirse a la muerte. Cuando morimos es como que si estuviéramos durmiendo. Dormimos en Cristo con la esperanza de levantarnos algún día. ¿Verdad? Y nos habla usa esta analogía del sueño, del dormir del cristiano, como una manera de presentarnos a nosotros que la muerte no es nuestro estado final, sino que es un estado transitorio. Es, como hemos venido diciendo, un estado intermedio. ¿Verdad? Que el estado final de nuestra alma es la resurrección final, que hacia eso apuntamos, hacia eso esperamos. Entonces dice que los santos que se encuentren vivos en el último día no dormirán, es decir, que no morirán, correcto, sino que serán transformados y todos los muertos serán resucitados. Noten que dice que no dice los muertos en Cristo, dice todos los muertos serán resucitados con sus mismos cuerpos y no con otros, aunque con diferentes cualidades. Y estos serán unidos otra vez a sus almas para siempre. ¿Por qué dice eso? ¿Qué pasa cuando nos morimos? ¿Qué pasa con el cuerpo? Se va a la tierra, se va a la tumba. ¿Qué pasa con el alma? Va a Dios si es de los justos, va al infierno si es de los malvados. Entonces, aunque estamos en ese estado intermedio, en alma con el Señor, y nuestro gozo es perfecto en Él, no es nuestro estado final. El estado final es ser resucitado en cuerpo y alma para estar en la presencia del Señor en cuerpo y alma. Eso es lo que nosotros esperamos como cristianos. Así que miremos primeramente el hecho de la transformación final. ¿Qué pasa con los que están vivos en el último día? Solo los santos sobreviven físicamente a la segunda venida de Cristo sin experimentar la muerte. Reciben el cuerpo y la existencia glorificada. Es decir, los creyentes que han sido justificados en Cristo Jesús,
que han sido santificados por el Espíritu Santo, si están vivos en el momento de la segunda venida, ellos no van a ver muerte, ellos no van a dormir, ellos van a ser transformados para recibir ese cuerpo de gloria. ¿Verdad? Bienaventurados los que se hallen en ese día y no tengan que morir, ¿verdad? Va a ser una gloria tremenda y un gran privilegio que les va a conceder el Señor a los santos que estén vivos en ese último día. Quiera Dios que nosotros podamos ser de ese número, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde sacamos esto? Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Me ayuda mi hermano Douglas. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Este es el versículo clásico que se usa entre muchos evangélicos para describir ese evento del rapto, ¿verdad? Cuando dice seremos arrebatados juntamente con ellos. Ahí la palabra arrebatados en hebreo, en griego, perdón, es la palabra arpazo y significa ser tomado violentamente, ¿verdad? Nosotros no negamos que no va a haber rapto, o sea, sí va a haber un rapto, pero no es un rapto secreto como el que enseñan en muchos círculos evangélicos, porque si nosotros vemos claramente lo que está diciendo este texto, es un evento público para todas las personas. ¿Verdad? Que el Señor va a venir con voz de arcángel, con trompeta de Dios, con voz de mando, y los muertos en Cristo dice que resucitarán. Y los que hayamos quedado, los que estén vivos en ese momento, van a ser arrebatados, van a ser arpazo. Esa es la palabra que se usa para rapto. Rapto como tal no existe. Si usted busca rapto en la Biblia, no va a encontrar la palabra rapto. Lo que va a encontrar es la palabra arrebatamiento. Este arrebato que es ese arpazo y es tomar con violencia. Ahora, este es un evento público, no es un evento privado ni secreto. ¿Verdad? Es un evento en el que Dios se manifiesta a toda la humanidad para reclamar a los suyos. El rapto que nos enseña la Escritura es Dios sacando los suyos en medio de la cizaña, ¿verdad? Como el trigo, como separando el trigo de la cizaña y arrancándolo con violencia para separarlo de lo que Él va a juzgar y destruir de esta tierra. ¿Verdad? Por eso es un hecho violento, porque Él toma a los suyos y separa a los que no son de él para traer juicio y destrucción. Entonces, claramente vemos acá lo que nos está diciendo la confesión. Los muertos en Cristo van a resucitar y los que hayan quedado vivos después de aquel entonces van a ser transformados con un cuerpo diferente para recibir al Señor y estar para siempre con él. Otro pasaje clásico que muchos conocemos, Primera de Corintios 15:50. Si me ayuda, Emily. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Bien, entonces Pablo hace este énfasis acá acerca de lo corruptible
y lo incorruptible para decirnos que la carne pecaminosa no tiene entrada y no tiene ningún asunto en los cielos donde habita la santidad de Dios. Entonces, para estar para siempre con el Señor necesitamos vestirnos de incorruptibilidad. Y eso va a pasar cuando nosotros seamos transformados en la venida del Señor. Y esto es un evento nuevamente público, no secreto, ¿verdad? No, en ningún lado se dice que es algo secreto, sino que es una manifestación a la luz de todas las personas que estén vivas en ese momento. Segunda de Corintios 51:4. Héctor. Segunda de Corintios 5, 1 al 4. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. En eso mismo está enfatizando Pablo también acá en la segunda carta a los Corintios, ¿verdad? Que los que hayan quedado con vida van a ser transformados y van a recibir un cuerpo incorruptible, un cuerpo incapaz de pecar. Así que eso es lo que pasa con los santos en el último día. ¿Qué pasa con los que ya están muertos en el último día? En este punto, nuestra confesión enseña, y esto es muy importante, porque nuestra confesión enseña la doctrina de la resurrección general de todos los hombres. Nosotros creemos, enseñamos y confesamos activamente esta doctrina de la resurrección general de todos los hombres. Cristo en su segunda venida va a resucitar a buenos y malos, a justos e injustos, unos para vida y otros para perdición. Esta afirmación general, sin embargo, se hace aún más explícita en el párrafo 3, donde se habla de los cuerpos de los justos y los injustos. Las escrituras que afirman esta doctrina de una resurrección general de todos los muertos en el último día son las siguientes. Sí, en el párrafo 3 nos vamos a encargar de ver, porque si decimos, bueno, los justos van a resucitar para recibir un cuerpo incorruptible, pero ¿y qué va a pasar con los muertos? ¿Qué tipo de cuerpo van a recibir? Va a ser algo así como The Walking Dead, ¿verdad? O los de Thriller. Vamos a especificar un poco más acerca de ese cuerpo que los injustos van a recibir en el párrafo 3. Pero las escrituras que nos llevan a nosotros a afirmar esta doctrina de la resurrección general se encuentran en estos pasajes. Daniel 12:2. Lea ahí, Adrián. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, este pasaje de Daniel nos habla a nosotros acerca de eso, ¿verdad? De una resurrección general para todos los hombres, tanto para los justos como para los injustos, perdón. Unos van a ser despertados, dice, para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, la resurrección es para todos los hombres. Para unos va a ser una resurrección de vida eterna y para otros una resurrección de vergüenza y confusión perpetua. Juan 5, del 28 al 29, hermana Laura. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Sí, el Señor Jesucristo nos dice acá precisamente eso nuevamente, ¿verdad? Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces es una resurrección para todos.
Solo que los buenos van a recibir una resurrección de vida y los demás van a recibir una resurrección de condenación. Uno más. Hechos 24:15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Entonces, nuevamente, en el libro de los Hechos se nos habla acerca de esta resurrección, tanto de justos como injustos. Entonces, ¿qué va a pasar con los que están vivos en el día final? Van a ser transformados, van a recibir un cuerpo incorruptible. ¿Qué pasa con los que estén muertos en el último día? Van a resucitar. Los justos para vida y los injustos para perdición, ¿verdad? Para condenación. Entonces, esa es la doctrina de la resurrección general. La resurrección en la segunda venida es para todos los hombres, ¿verdad? Los buenos para vida y los malos para perdición. Eso nos enseñan las escrituras. Tal resurrección general se halla fuertemente implícita en un número de pasajes que describen el juicio general y sus consecuencias eternas. Apocalipsis 20 del 11 al 15 apunten estos pasajes y los leen en su casa. Mateo 25 del 31 al 46, Romanos 2 del 5 al 16. ¿Verdad? También nos hablan en contexto un poco más amplio acerca de esa resurrección general y sus consecuencias eternas. El testimonio bíblico para la resurrección de los injustos, al igual que la de los justos, aunque no tan fuerte como el testimonio para la resurrección de los justos, es aún perfectamente claro. Es decir, si se nos dice a nosotros lo que va a pasar con la resurrección de los justos, se nos dice que van a recibir un cuerpo glorificado y que ese cuerpo es incapaz de pecar. Pero no se nos dice qué es lo que va a pasar con el cuerpo de los justos, de los injustos, perdón. La escritura no nos dice cómo van a ser esos cuerpos, qué significa que van a ser resucitados para condenación y para vergüenza eterna. No sabemos. No podemos inventar acerca de eso, ¿verdad? A diferencia de la claridad de lo que nos dice de la resurrección de los justos, porque de la resurrección de los justos sí nos dice que van a tener un cuerpo glorificado, que es incapaz de pecar, para poder estar para siempre, eternamente con el Señor. De los injustos no nos dice eso, pero aunque no nos diga eso, sí nos dice lo suficiente la Escritura para saber que los injustos también van a resucitar en el día de Cristo. ¿Qué va a pasar con su cuerpo? No sabemos, pero sí la Escritura nos dice que tanto justos como injustos van a resucitar. Amén. Bien, el carácter de la transformación final. Con sus mismos, dice la confesión, con sus mismos cuerpos y no con otros, aunque con diferentes cualidades. ¿Verdad? La confesión, paradójicamente, afirma dos cosas. Lo primero que afirma es que el cuerpo de resurrección es un cuerpo idéntico al que ahora poseemos. Es este cuerpo. Lo segundo que nos afirma es que es idéntico a este cuerpo, pero con una diferencia. Es este cuerpo con diferentes cualidades de la que ahora posee. Charles Hodge dice, no sustituirá un nuevo cuerpo al antiguo, sino que éste será transformado a uno nuevo. O sea, es el mismo cuerpo de nosotros, pero con una característica o con una cualidad diferente. Pero ahora está glorificado y no tiene la capacidad de pecar porque ha sido glorificado. Esta diferencia se estudiará con mayor profundidad en el párrafo 3, donde se habla acerca de dichos cuerpos. ¿De dónde sacamos nosotros esto? De que el Señor Jesucristo, cuando resucitó con un cuerpo glorificado, pero sus discípulos podían tocar los orificios que había en sus manos, ¿verdad?
Tomás dice que tocó su costado donde había sido abierto con la lanza. Entonces, eso, y lo pudieron reconocer que era él. Entonces, es el mismo cuerpo, nada más que con la cualidad de glorificado. Pero ¿y cómo van a ser los viejitos? ¿Y cómo van a ser los más jóvenes? ¿Y en qué edad vamos a resucitar? Y todos vamos a dejar esas preguntas para el párrafo 3, cuando ya miremos lo que es tocante a los cuerpos de los justos y de los injustos. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones prácticas de esto? Queremos simplemente insistir en los elementos de continuidad que permiten a la confesión hablar propiamente del cuerpo de resurrección como que es el mismo cuerpo. O sea, lo que nosotros estamos viendo acá es que el cuerpo resucitado de cada cristiano es el mismo cuerpo que tenía al momento de morir. O sea, no va a ser un nuevo cuerpo diferente, lo vamos a reconocer como nuestro cuerpo y se va a sentir como nuestro cuerpo cuando estábamos en vida, solo que con la característica sobrenatural o con la característica destacada de que no puede pecar, de que no tiene pecado. En la práctica, esto significa que el mismo cuerpo que muere y es sepultado debe ser y será resucitado entre los muertos, ¿verdad? No va a sacar otro cuerpo de algún otro lado para traer a la vida otra vez a Ludwig y a Héctor o a Emily. O sea, va a ser el mismo cuerpo que fue sepultado, el que va a ser restaurado. ¿Y qué pasa con la gente que se perdió en el mar? Pues de ahí del mar también lo va a sacar. ¿Y qué pasa con la gente que se quemó? De ahí de esas cenizas va a restaurar ese cuerpo que fue, como quien dice, sembrado, ¿verdad? Como semilla en el terreno, para que de esa semilla nazca o germine la nueva vida, el nuevo cuerpo preparado para la eternidad. No hay resurrección donde el cuerpo encomendado a la tierra no surge de ella. O sea, el mismo cuerpo con el que fuimos enterrados, de ese mismo cuerpo va a ser levantado nuestro nuevo cuerpo para recibir la vida eterna. La transformación final no es meramente una resurrección espiritual. Y eso es lo que tenemos que saber cuando hablamos de estas cosas, de que va a ser un cuerpo real, de que es un cuerpo como el que teníamos antes de morir, nada más que con la característica de que no puede pecar. Eso significa que la resurrección es un hecho material tangible. No es algo espiritual, no es algo etéreo, no es algo místico, es algo real. O sea, en la resurrección vamos a tener un cuerpo real capaz de tocar, de sentir, de palpar la realidad alrededor de nosotros. O sea, esto es real, no es espiritual, no es una analogía, no es en sentido figurado, es real. La resurrección es real y vamos a tener un cuerpo glorificado real, tan real como cuando Cristo glorificado se acercó a sus discípulos y pudo convivir con ellos, pudo comer con ellos. Pudieron palpar sus manos, pudieron palpar sus heridas y pudieron palpar la herida de su costado. O sea, esto es algo real para nosotros, no es una resurrección espiritual. Cuando Jesús fue resucitado de los muertos, eso significó que la tumba y la mortaja estaban vacías de ese mismo cuerpo que habían contenido. ¿Por qué? Porque el cuerpo estaba levantado. El mismo cuerpo, si hubiera sido un cuerpo diferente, entonces en la tumba de Jesús estaría el cuerpo viejo de Jesús. Pero fue de ese mismo cuerpo que murió, que fue resucitado. Y así mismo nosotros también, de ese cuerpo viejo que murió y se pudrió y se desgastó en la tumba, de ese cuerpo el Señor va a levantarnos y nos va a dar un cuerpo glorificado. Así también cuando Jesús llame a los muertos en el día de la resurrección, esa acción implica
que los que están en los sepulcros saldrán. ¿Verdad? Los muertos que quedaron en sus tumbas van a salir. De esos cuerpos va a haber una resurrección. Este mismo hecho básico se da a entender en la analogía de la semilla utilizada por el apóstol Pablo, que de forma muy hermosa comprendía tanto la continuidad como la discontinuidad del cuerpo de resurrección con este. Es la vida física encomendada a la tierra en la semilla, la que surge en la planta que crece de ella. De esa semilla que es plantada en la tierra, de esa semilla brota la vida nueva. Así también de nuestros cuerpos que han sido sembrados en la tierra, de esos mismos cuerpos va a brotar esa nueva naturaleza de la resurrección, ese nuevo cuerpo que el Señor va a hacer para nosotros. La existencia de la planta significa que ya no hay semilla muerta enterrada en la tierra. ¿Sí? Cuando nace la planta, ya la semilla deja de ser. Es siempre la semilla, pero en otra forma. ¿Sí? La semilla brotó esa planta de la misma manera que nuestro cuerpo muerto, corruptible, es la semilla sobre la cual el Señor va a hacer brotar ese nuevo cuerpo glorificado que nos va a hacer capaces de disfrutar la eternidad con Él. Amén. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? Recapitulemos entonces. ¿Qué va a pasar con los vivos en el último día? Serán transformados con un cuerpo incorruptible. ¿Qué va a pasar con los muertos en el último día? Muy bien, muy bien. Entonces, hablamos de este cuerpo, ¿verdad? Y dijimos que es un cuerpo igual al que teníamos cuando morimos, nada más que con la capacidad de no pecar o con la incapacidad de pecar. Es un cuerpo glorificado. Una implicación de esto, otra implicación de esto, es que el cuerpo de resurrección es un cuerpo físico. La vida de resurrección es corporal y material. No vamos a estar en el cielo como espíritus gravitando alrededor de la presencia del Señor. Vamos a estar con un cuerpo físico real, no en espíritu. Vamos a estar con ese cuerpo resucitado. Esto debe ser así, si ha de ser en algún sentido, la continuación del antiguo cuerpo. Si no fuera así, entonces ¿para qué hablar de una resurrección general? El nuevo cuerpo no es celestial o espiritual en el sentido de que es un ser inmaterial. Es un cuerpo real, tangible, objetivo, que se puede tocar, que se puede palpar. Entonces, la vida eterna, hermanos, en la presencia del Señor, es una vida tan real como la realidad que nosotros tenemos acá. Como estar sentados, poder sentir la silla, la mesa, podernos ver unos a otros, podernos tocar, podernos sentir. La vida eterna es real, no es algo fantástico, etéreo, místico, espiritual. Es real, tangible, material, objetiva, tocable. Entonces, cuando estudiamos estas cosas y cuando vemos lo que nos describe la Biblia a nosotros acerca de esta vida eterna, mis hermanos, esa vida tiene que ser para nosotros más real incluso que la vida misma aquí en la tierra. Porque la vida aquí en la tierra es transitoria. Dice Santiago que es un vapor en el aire, que hoy somos y que mañana no. Pero la vida eterna es para toda la eternidad. Entonces, eso que es perdurable, eso tiene que ser la realidad de nosotros. Eso tiene que ser para nosotros más real que la vida misma aquí en la tierra. La permanencia de la transformación final. La confesión afirma claramente que la transformación producida por la resurrección, en el caso de los creyentes vivos, mediante su transformación, es final y permanente. ¿Sí? Cuando el Señor venga en su segunda venida a
transformar a los vivos y a resucitar a los muertos, ese estado de resurrección es permanente y final. ¿Sí? El Señor en su segunda venida hace la transformación de los vivos y la resurrección de los muertos, y ese es un estado final. No esperamos nada más. Estos cuerpos serán unidos otra vez a sus almas para siempre. Entonces, ¿qué pasó con alguien que murió en Cristo? Su cuerpo se fue a la tumba, su alma se fue parando el Señor, experimentar la perfección y la belleza y la santidad del Señor, pero en el día final, esa persona que murió en Cristo es levantada de la muerte con su cuerpo, unida a su alma, y puede experimentar al Señor en cuerpo y alma eternamente. O sea, está completo, ¿verdad? Porque ahora está con cuerpo y con alma y puede experimentar la gloria del Señor eternamente en cuerpo y alma. ¿Qué va a pasar con la persona que no murió en Cristo, con los injustos? Va a ser su cuerpo levantado del sepulcro y su alma, que estaba siendo atormentada en el infierno, va a ser unida a su cuerpo para ser enviado nuevamente en cuerpo y alma al infierno y para seguir sufriendo el tormento perpetuo en cuerpo y alma. Amén. Entonces la permanencia y el estado de esta resurrección es final, es permanente. No hay otra cosa más. Cuando lleguemos a la doctrina del castigo eterno, en el capítulo 32, será oportuno dar más detalles acerca del carácter interminable de esta condición. Aquí es suficiente referirse a Daniel 12 y Mateo 25:46, que ya los leímos anteriormente. No es concebible ninguna otra alteración en la condición física o espiritual de ningún ser humano después de la transformación final obrada por la resurrección de los muertos y el juicio. ¿Qué puede ser mejor que un cuerpo glorificado? Hermanos, cuando el Señor viene en la segunda venida es el final de todas las cosas. Cuando somos resucitados nosotros, ya no hay nada más que esperar. Ese es el último estado que nosotros esperábamos y esa es la gloria perpetua para nosotros. ¿Qué otra cosa hay para esperar que el Señor nos resucite para hacernos partícipes de su gloria? ¿Qué otra cosa hay mejor que recibir un cuerpo glorificado? Absolutamente nada. Así que ese es el estado final. ¿Por qué es importante estudiar estas cosas? El tiempo de la transformación final. Al comienzo del párrafo 2 se halla la frase el último día. En el último día, ¿verdad? Esta frase indica naturalmente que la resurrección es general, porque en ese último día y es para todos, y que los acontecimientos que se contemplan tienen lugar al mismo tiempo para todos los hombres, tanto los vivos como los muertos, tanto los justos como los injustos. Y eso no es doctrina de los bautistas, eso usted leyó en Daniel 12, usted leyó al Señor Jesucristo, usted leyó en el libro de los Hechos que nos habla de esa resurrección general para todos. La doctrina de la resurrección general es bíblica, no hay para dónde. Eso es lo que nos dice la Biblia. No nos habla de otras resurrecciones, no nos habla de otra resurrección en algún otro contexto. Es una sola resurrección en el último día y en general para toda la humanidad. Entonces, de eso podemos nosotros inferir que no hay varios juicios ni hay varias resurrecciones. ¿Por qué? Porque no nos enseña eso la Biblia. La transformación de los santos vivos y la resurrección de los justos y la resurrección de los injustos, todos estos acontecimientos ocurren al mismo tiempo en el último día. Con este lenguaje, la confesión está reflejando simplemente la fuerza natural de varias escrituras que ya nosotros hemos considerado.
Como se notó anteriormente, hay 3 y solo 3 pasajes que explícitamente mencionan juntas la resurrección de los justos y de los injustos. Daniel 12:2, Juan 5 del 8 al 29 y Hechos 24:15. Es interesantísimo que cada uno de estos pasajes tienen como parte de su significado natural la idea de que la resurrección de los justos y los injustos tiene lugar al mismo tiempo. ¿Verdad? No hay una resurrección para los justos primero y una resurrección para los justos después. Todo ocurre en el mismo tiempo, que es en el tiempo de el día final. Entonces, y ahora que pusimos las bases y que vimos lo que nos explica la Escritura, consideremos lo que explican otros sistemas de interpretación escatológica o de eventos del fin del mundo. Antes de que alguien comience a ver su sistema de profecía bíblica en estos textos, debería detenerse y preguntarse por qué no se encuentra al menos en uno de ellos. Si hablamos de la resurrección general, entonces, ¿cómo pueden los premilenialistas identificar sus diferentes resurrecciones dentro de estos textos? ¿Cómo pueden justificar que hay otras resurrecciones en la gran tribulación, en la tribulación y antes de eso, si la Biblia nos habla acerca de una resurrección general en el último tiempo? Lo significativo es que la doctrina de una resurrección general es imposible de reconciliar con cualquier forma de premileniarismo. Y ahorita les explico esto con un gráfico. En muchos círculos, principalmente en nuestro país, se enseña esta doctrina que se llama los turnos de resurrección. Los turnos de resurrección. Y ellos utilizan la analogía de la cosecha para explicar estos turnos de resurrección. Entonces dicen ellos, así como la cosecha tiene 3 etapas, la etapa de primicia, que son los primeros frutos, la etapa de cosecha, que es donde se cosechan la mayoría de los frutos, y la etapa de rebusco, que viene al final, ¿verdad? Que quedan todavía los últimos frutos de las plantas. Asimismo, de la misma manera, se da este asunto de la resurrección. Entonces ellos dicen, las primicias de la resurrección fue Cristo, ¿verdad? Con Cristo vienen otras resurrecciones. Por ejemplo, vemos que cuando Cristo resucitó, se abrieron los sepulcros y los muertos fueron resucitados y anduvieron dando testimonio acerca del Señor Jesucristo a por lo menos 500 personas de la época. Entonces ellos dicen, bueno, esa es una resurrección que hubo en el tiempo de Cristo. Entonces, ese es el primer turno de resurrección, ¿verdad? Primer turno, Cristo. El segundo turno son los que resucitaron cuando el Señor Jesucristo resucitó. El tercer turno es un pasaje que habla ahí en Hebreos 11, de que las mujeres, acuérdese que el contexto de Hebreos 11 son los héroes de la fe, ¿verdad? Por la fe muchos conquistaron reinos, cerraron bocas de leones, hicieron esto y el otro. Y también las mujeres recibieron los cuerpos muertos de sus esposos que fueron resucitados. Entonces ellos ubican eso, contradictoriamente, que es del Nuevo Testamento, justo después de la resurrección de Cristo, y hablan de una exanastasis, que es como una especie de rapto, ¿verdad? Ese es el tercer turno. Luego, el cuarto turno es Primera de Tesalonicenses 4:14, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que los que hayamos quedado seremos arrebatados y los muertos en Cristo resucitarán primero y todo eso. Dicen ellos, eso sucede durante el tiempo de la gran tribulación, cuando es el rapto secreto, que el Señor viene por la iglesia, se lleva a los suyos y resucita a los que murieron en Cristo. Ese es el cuarto turno, ¿verdad? El quinto turno ocurre entre la tribulación y la gran tribulación. Cuando los dos testigos
que fueron resucitados, ¿verdad? Para dar testimonio en contra de la bestia, son resucitados y empiezan a dar testimonio, ¿verdad? Y luego los matan. Entonces, esto para ellos es la cosecha, ¿verdad? Cuando la iglesia, los santos, los que murieron en Cristo, los testigos y los mártires, perdón, de la gran tribulación son resucitados. Luego viene el milenio y aquí en el milenio se da el séptimo turno, que es el rebusco ya de la cosecha, ¿verdad? Cuando el Señor venga y establezca su reino milenial, entonces ahí va a haber una resurrección para juzgar a los buenos y a los malos. Este es un cuadro realmente complejo, hermanos, y sumamente engorroso, ¿verdad? En comparación con la simplicidad con la que la Escritura nos presenta que el Señor Jesucristo en su segunda venida va a transformar a los que queden vivos y los que estén muertos en Cristo van a resucitar para vida eterna y los que hayan muerto sin Cristo van a resucitar para perdición. Entonces, cuando nosotros sabemos lo que dice la Biblia acerca de esa resurrección general de todos los hombres, ¿cómo puede caber estos 7 turnos de resurrección con lo que la Biblia dice? ¿Cómo podemos reconciliar lo que ellos enseñan contra lo que la Biblia dice? La respuesta es de ninguna manera, porque aunque sí pudiéramos ver acá que cuando el Señor Jesucristo se levantó de la muerte y muchos salieron del sepulcro, esa gente volvió a morir. No fue la resurrección final. O sea, surgieron del sepulcro para dar testimonio de Cristo como una manifestación de que Jesús era Dios. Pero volvieron a morir. ¿Por qué? Porque la resurrección nos dice la Biblia que es en el último día cuando se levanten los buenos y se levanten los malos. Los buenos para vida eterna y los malos para perdición. Entonces realmente esa no es una resurrección como la que esperamos al final de los días. Así que, y lo bueno, hermanos, es que encontré evidencia documental para que miren de que eso no solamente lo saco de internet, ¿verdad? Sino que está aquí. Lo pueden ver ustedes ahí, pásenlo. Es de los esquemas doctrinales que se manejan en estas iglesias. Pero ahí hablan acerca de esa doctrina de los 7 turnos de resurrección. Entonces, y les digo porque yo los enseñaba, ¿verdad? Entonces, para eso tengo propiedad para decírselo. Entonces, hermanos, lo importante de esto es que conocer lo que dice la Biblia acerca de la resurrección y la simplicidad con la que la Biblia nos presenta estas cosas, nos va a nosotros a llevar a descartar todos estos sistemas complejos que provienen de la imaginación humana y sobre todo que son irreconciliables con la palabra de Dios. Mi hermano, tú tenías una pregunta. Gracias. Y con este esquema, ¿dónde dejan a Lázaro? ¿Y dónde dejan a la niña que resucitó también? Incluso creo que es antes de Lázaro, ajá, que es antes de Lázaro. Entonces, ¿dónde quedan estos muertos que después pues, murieron? ¿Dónde los dejaron afuera del esquema? Bueno, según ellos, como fueron levantados por Cristo, son parte de las primicias, son parte de lo que Cristo hizo, ¿verdad? Como primicia de la creación. Pero, nuevamente, hay suficiente evidencia bíblica para decirnos a nosotros que la página 45, no, es que los hermanos se graduaron de corderito, entonces ya se la saben, ya se la saben. Entonces, hermanos, hay suficiente evidencia bíblica para saber que estos sistemas no se adaptan a lo que ellos enseñan. Aún
Descartemos esto, porque esta enseñanza es propia de Benecer únicamente. Pero cuando hablamos del premileniarismo, es aquella tabla que vimos anteriormente, que primero es el rapto de la iglesia, después es la tribulación, la gran tribulación, el milenio y la segunda venida, ¿verdad? Entonces, la eternidad, ¿verdad? Con el Señor. Entonces ellos apuntan a que los muertos en Cristo y los vivos que hayan quedado van a ser arrebatados y resucitados en ese rapto, ¿verdad? Después, los mártires de la tribulación van a ser también resucitados. Y al final van a ser resucitados el resto de las personas. Nuevamente, ¿a dónde encaja? Si eso fuera un poco más simple que esto, ¿a dónde encaja eso? Con Daniel 12:2, con Mateo 25, 8 y 9 y con Hechos 24. No tiene absolutamente ningún tipo de respaldo escritural. Entonces, una pregunta muy interesante para considerar. Si tanto los justos como los malvados son resucitados y juzgados en la segunda venida de Cristo, y en ese momento, en palabras de Mateo 25:46, van al castigo eterno o a la vida eterna. Eso es lo que nosotros creemos, ¿verdad? La doctrina de la resurrección general. Y eso es lo que enseña la Biblia. Si la Biblia enseña que en la segunda venida de Cristo es el rapto y es la resurrección de los buenos y de los malos, entonces, si después de eso va a haber un reino milenial aquí en la tierra, ¿quién queda para poblar el milenio que se supone que tiene lugar durante 1000 años después de la segunda venida de Cristo? ¿Sí? Si Cristo ya nos llevó, ya nos arrebató a los que quedamos vivos y ya resucitó a los, a los muertos en Cristo para estar en la eternidad con Él y a los malos para el castigo eterno, ¿quién se queda en la tierra a reinar por 1000 años? O sea, si el Señor en su segunda venida ya vino y se llevó a los santos y resucitó a los buenos para estar con Él y resucitó a los malos para el castigo eterno, entonces ¿quién se queda a reinar en el milenio aquí en la tierra? No, pues sí, pero ¿quién queda si ya el Señor ya vino, se llevó a los suyos o sea, a lo que quiero llevarlos es que es ilógico. No hay quien se quede en la tierra para reinar 1000 años. Si ya el Señor vino, se llevó a los suyos y están eternamente allá con Él y los malos están en el lago de fuego. No hay gente para reinar aquí en el milenio para un intermedio. Exacto. Pero sabemos nosotros por Apocalipsis que lo que va a pasar cuando el Señor se lleve a los suyos y cuando condene a los malos al infierno, que Él va a destruir la tierra. Ya no hay nada más. ¿Sí? Entonces, si eso es así, el reino milenial del Señor Jesucristo lo estamos viviendo ahorita. Ahora que Él reina sobre el mundo y sobre su iglesia. Ahora que con su muerte y resurrección, Él le quitó las llaves del reino, las llaves de la vida y de la muerte a Satanás, y Él reina sobre todas las cosas. ¿Sí? Entonces, el propósito de esta pregunta es llevarnos a ver que lo que los premileniaristas enseñan no tiene lógica a la luz de lo que la Biblia nos enseña. O sea, que hay serias brechas de interpretación en lo que ellos intentan explicar y enseñar. No es reconciliable a la luz de la Biblia. Sé que ellos están en un error, porque eso lo da la Biblia, pero
lo que quisiera saber es en qué parte o cómo ellos llegaron a ese terrible error, porque en realidad viven esperando una segunda venida y como, ay, si no me voy en la primera, me voy en la segunda, en la segunda tanda. Pero ¿en qué parte en qué parte ellos se desviaron? No, en realidad no entiendo eso. Sí, realmente todas estas enseñanzas nacen en el siglo XVIII a partir de la formación de los seminarios con hombres como John Nelson Darby, que son los proponentes de estos. Sí, correcto, tiene su base en este premilenialismo. El premilenialismo histórico data de los primeros siglos, incluso dentro de las famosos pastores teólogos como Charles Spurgeon, él afirmaba el premilenialismo histórico, aunque al final del tiempo no se sabe si cambió, porque algunos incluso fueron cambiando, corrigiendo, pasando al amilenialismo, pero ya el dispensacionalismo, que es lo que abunda hoy en día como escatología, que afirma dos pueblos, Israel y la iglesia. Entonces, ese es el que tiene más la mayoría de inconsistencias, como este asunto de las varias resurrecciones. Por ejemplo, ellos creen que en el milenio literal, estas personas, porque cohabitarán los glorificados del Señor y impíos, pero estos impíos dicen ellos que tendrán cuerpos que durarán, como en el caso de Matusalén, que en aquel tiempo vivieron como 800 y fracciones 900. Entonces, ellos tienen esa creencia de que ellos vivirán por una gran cantidad de tiempo, pero que cohabitarán estos glorificados y los impíos. Incluso los glorificados, según su postura, serán probados porque Satanás será suelto, dice, al final, y entonces empezará a engañar nuevamente y será como una prueba, dicen ellos, para ver si se mantuvieron ellos en la fe y si no se van a perder. Entonces ahí surgen un montón de otra salvación, será de qué manera, muchas inconsistencias, pero sí hay una diferencia entre el premilenialismo histórico, que cree en un solo pueblo, no ve dos pueblos, un solo pueblo, cree que la iglesia pasará la tribulación, pero sí cree un milenio literal también en ese sentido. Sí, tal como explicaba al principio, ¿verdad? Ese premilenialismo nace en el siglo XVIII con los seminarios. Uno de los principales promotores es John Nelson Darby, ¿verdad? Y también Spurgeon, como dijo el hermano, afirmaba esa posición. Posteriormente, en el siglo pasado, se va refinando a esta enseñanza del dispensacionalismo, que es promovido por el Seminario Teológico de Dallas, con grandes exponentes como Charles Ryrie, entre otros, ¿verdad? Y actualmente es enseñado por muchos hermanos en la fe, que debemos decirlo así, son hermanos en la fe y no dejan de ser hermanos o no dejan de ser salvos por afirmar estas cosas, porque estas doctrinas no son esenciales y no son necesarias para la salvación. Pero sí lo meten a uno en una serie de errores y prácticas que lo desvían de la verdad. ¿Cómo qué? Como la adoración al pueblo de Israel, con la exaltación, ¿verdad? De muchos ritos del Antiguo Testamento y de muchas prácticas y de muchas creencias del Antiguo Testamento que llevan a muchos cristianos a extraviarse del cristianismo y volver al judaísmo. Entonces, hay bastante peligro en este tipo de enseñanzas. Entonces, hermanos como John MacArthur, ¿verdad? Creo que Steve Lawson también son dispensacionalistas y entre otros, ¿verdad? Muy buenos hermanos, pero que tienen esta postura y esta construcción acerca de estos eventos finales, ¿verdad? Entonces,
Esto, hermano, nos lleva a nosotros a realmente mantenernos en no la postura que a mí me gusta más, porque yo soy pro MacArthur, porque yo soy pro Spurgeon, porque yo soy pro Waldron o Renihan o todo lo demás, sino que examinar todas las cosas que se enseñan y ver cuál es más consistente con lo que enseña la palabra de Dios. Y para mí, si la palabra de Dios me dice en Daniel 12:2, en Mateo 25, en Hechos 24, que hay una resurrección general para todos los hombres, en la que los buenos van a ser resucitados para vida eterna y los malos van a ser resucitados para condenación y vergüenza, yo me quedo con lo que dice la Biblia. Y si alguien más lo quiere afirmar conmigo, pues estamos en la misma línea. Síganme los buenos, como dijo el Chapo. Así que eso tiene que ser nuestro norte, hermanos. ¿Cuál de estas interpretaciones, cuál de estos sistemas es más consistente con la Biblia? ¿Verdad? Y si alguno de ellos nos lleva a desviarnos de la verdad o no podemos con una limpia conciencia afirmar que están en las Escrituras, por muchos años que los hayamos traído, si no son consistentes con la Escritura, debemos de reformar nuestra percepción y adaptarla a lo que dice la Escritura. Esa es la esencia de la fe reformada. Ecclesia reformata semper reformanda secundum verbum Dei. Y la iglesia reformada siempre se está reformando según la palabra de Dios. Esa tiene que ser nuestra norma. Esa tiene que ser nuestra meta y nuestro pensamiento. No agarramos las cosas, no adoptamos una postura porque es la moda, porque todos los reformados lo están haciendo, porque queremos entrar en un círculo especial de hermanos. No, afirmamos una doctrina porque es bíblica. Si nosotros podemos ver en la Biblia que eso está ahí, entonces nosotros vamos a hacer lo que la Biblia dice que nosotros deberíamos hacer. Amén. En la próxima clase vamos a ver el párrafo 3, que es el contraste en la transformación final. Vamos a ver la resurrección de los injustos, la resurrección de los justos, su modelo, su agente y su carácter. Por hoy terminamos hasta acá. Voy a pedirle a mi hermano Douglas que nos pueda dirigir en oración. Oremos, hermanos. Amado Padre, bendito Rey, gracias te damos una vez más, Señor, por tenernos aquí reunidos, aprendiendo cada día más, Señor, de lo que tú nos has dejado en tu palabra. Ayúdanos, mi Dios, a afianzar nuestro conocimiento, Señor, buscando en tu palabra, mi Dios. Ayúdanos a tener la mente de Cristo al momento de acercarnos a tu palabra y buscar en ella tus verdades, mi Dios, y aplicarlas también a nuestra vida. Llévanos con bien, Señor, y te agradecemos por este tiempo tan maravilloso. En nombre de tu Hijo amado. Amén. En gloria al Señor, hermanos. Vamos a despedirnos ahora entonces de los hermanos que nos sintonizan a través de las redes sociales. Sí. Así que muchas gracias, hermanos. Nos vemos el domingo, si el Señor quiere. El Señor les bendiga ya hasta San Marcos. Gloria al Señor por su vida, hermanos. Gloria al Señor por los hermanos de nuestra iglesia también. Saludos, hermano Robert, doctor Mauricio. Hermanos, gloria al Señor. Gracias, hermano. Un gusto verlos a todos. Hermano Mauro, también. Saludos, hermanos. Gloria al Señor. Allá la hermana Claudia también. Lejos. Gloria al Señor. Hermano Henry también. Corazones para mi pueblo, dice mi hermano Henry. Gloria al Señor, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos el domingo si el Señor quiere. Buenas noches.